Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Entrevidas TV y en esta oportunidad voy a estar hablando con la escritora Ana Claudia Díaz. Bueno, bienvenida a Entrevidas. Hola, muchas gracias por la invitación. No, un placer enorme. Vamos a estar hablando de tu poemario, que ahí lo vas a estar mostrando. Sin Sépalo se llama, publicado por Hemisferio Derecho Ediciones, pero también tiene una edición en España, ¿no? Están en dos Sí, lugares. En España está por Huerga y Fierro Editores. sí, Perfecto. Bueno, ahí tenés la edición de Hemisferio Derecho, que la verdad que es hermosa y es la vamos a hermosa. mostrar. Es un libro que se Tiene consigue, la ilustración de tapa que es de Josefina Wolf, que la hizo especialmente para el libro, que es una belleza. No, hermosa, hermosa, ¿eh? Y el, Y y tiene el, la contratapa de Ron Freschi. no, hermosa, hermosa edición también, ¿no? Y bueno, es un libro, le contamos a la gente que se consigue con o sea, Hemisferio de HD Ediciones, ¿no? En Sí, Instagram. Y si no, bueno, pueden consultarte a vos para informar por ahí, indicar los sí, la puntos de venta. distribución, claro, la distribución que hace la editorial, que está en un montón de librerías. Perfecto. Eso está bueno también que se consigue en varias partes del país, ¿no? Bueno, Sí. contame primero cómo fue el proceso de escritura de los poemas que aparecen en el libro, si buscaste algún hilo puntual. En realidad, bueno, esta es la edición argentina y la primera edición sale en España y en ese momento había algo que era la biblioteca virtual, que era como un grupo en Facebook donde la gente liberaba PDFs. Sí. Entonces yo liberé algunos PDFs de mis libros anteriores y una madrugada me escribe el editor español para decirme que había estado leyéndolos en ese sitio y que quería que le propusiera un libro. Así que fue como, inicialmente es un libro a pedido, digamos, con la propuesta de que armara algo. Y yo estaba como buscando material y bueno, en la pandemia, ¿no? Encerrada en casa y demás, encontré una caja con un texto que se llamaba Sin Sépalo, que era del 2009. Yo dije, ay, se tiene que llamar así. Se llamaba Sin Sépalo y era como un work in progress que había hecho en ese momento con ese título y que se llamaba así, era como lo primero que había publicado, que era una cosa como muy amateur. Y bueno, después reuní los poemas a partir como pensando en el título, en ese eje de la palabra quizás, pero no son poemas que estén, que dialoguen todos entre sí, sino que el libro tiene secciones que quizás los poemas entre sí sí dialogan, pero después tiene cuatro partes como bien distintas, una cosa así. Bueno, y salió en el 2022. Y después Diego, de Hemisferio Derecho, como el libro no se conseguía acá en Argentina, me propuso editarlo y salió en diciembre del año pasado. Bastante, bastante nuevo, ¿no? Así que, bueno, Sí, sí, sí. se consigue y la verdad que es muy linda la tapa también, ¿no? Y Sí, es muy hermoso. ¿cómo fue el proceso de escritura? ¿Cómo es tu sistema por ahí de escritura? ¿Escribís acerca de temas que te convocan? ¿Tenés, no sé, imágenes disparadoras? Estos poemas particularmente son muy viejitos y lo que hice, o sea, en esa caja que encontré que se llamaba Sin Sépalo, como la portada tenía un montón de poemas, lo que hice fue como un proceso de edición, de corrección de textos muy viejos del 2009, 2010, 2011, revisarlos, corregirlos, quizás adaptarlos más a la impronta con la que escribo hoy en día, pero no es que los escribí para el libro, son poemas que ya estaban escritos y que lo que hice fue como editarlos. Y después a la hora de escribir, qué difícil la pregunta. Eh, sí, a veces hay algo puntual que uno quiere decir y como que lo bajás y a veces juego con palabras. Me gusta mucho escuchar o leer en voz alta a otros autores, agarrar palabras que quizás me llaman la atención y tenerlas ahí como anotadas y después uno va diciendo, pero con esa guía de palabras o de cosas que fui anotando. Esto que decís, ¿no? Que está dividido en cuatro partes. Sí. eh, ¿Cómo las fuiste dividiendo? Y porque era mucho el material, o sea, él es un libro grande, yo creo que tiene 90 páginas más o menos, para ser un libro de poesía es Para bastante después, grande, sí, para dejé después. afuera, sí, es grande, es largo, dejé afuera un montón, como el triple. Y yo tengo unas prosas, que son la última parte del libro, entonces fui dándole esa forma de prosa a algunos que estaban en verso y los modifiqué, digo, bueno, van a ir como todas juntas. Después tengo como la sección del medio son como una especie de pseudo haikus, como algo Más muy chiquitito cortito. y también, Claro. claro, como que tiene aire. Después hay una sección que se llama Colmenas, que es un poema largo en 6 partes,
Entonces son 6 hojas, lo fui como fragmentando. Y al principio aparecen poemas más cortitos y sueltos, como buscando quizás una forma de ordenarlos desde la forma, o sea, desde la estética del poema. Ah, está bueno que por ahí no tienen por ahí un hilo entre estas partes, No, pero sin tienen estilo de un escritura, ritmo, claro, tienen una una velocidad cadencia. o un ritmo, sí, tal cual, tal cual. Y después, bueno, ¿cómo se dio la posibilidad de llegar a Diego para que te diga de publicar, ¿no? ¿Cómo se fue dando? Bueno, yo lo conozco ya hace bastante tiempo, entonces en algún momento le comenté, bueno, le regalé la edición española cuando salió, y estaba esta idea inicial de la editorial española de que llegara a Argentina, pero después se fue complicando porque, bueno, era como bastante difícil. Entonces fue una propuesta de él, como de hacer una edición que se consiguiera acá, que circulara en Argentina, ya que el libro no había llegado. Vos ya tenés varios libros publicados, varios poemarios, ¿no? Eh, Sí. digamos, ¿qué diferencias notas entre este poemario y los otros? ¿En cuanto a qué? En cuanto a la A forma. tu escritura, la forma, exacto. Sí. Y mira, o sea, yo al principio tenía como una forma un poco más recargada, poemas muy largos, también escribía en prosa, y después como que me fui volviendo un poco más minimalista en lo que es mi poesía, que siempre es recargada y siempre es un poco extensa, pero fue cambiando el corte de verso, ¿no? Quizás al principio mis poemas eran como súper largos los versos, súper largos los Claro, poemas, y se fue achicando. Y como son poemas viejos, de alguna forma también tiene algunos poemas que son grandotes, o sea, que son para abordar con tiempo, ¿no? Como una cosa así. Entonces, a mí me lleva como de vuelta al inicio, a esos primeros poemas y a quizás mi primer libro, que sí era como más parecido a este desde la forma, desde lo largo. y esto que hablas que por ahí tendés a escribir en largo o mucho en prosa, Sí. ¿también te gusta escribir narrativa, por ejemplo? No, nunca escribí. Todavía no. ¿Está en, No, en mente por ahí en algún momento? es algo medio, no me animo a decir imposible, pero me anoté en algún momento en un taller con Gabriela Cabezón Cámara. Sí, Digo, bueno, con unas amigas nos anotamos para hacer narrativa e hicimos poesía. O sea, lo que salió de ese taller fue como una plaquetita, pero en forma de verso. O sea, salió un poema. Yo dije, bueno, no, si me anoto a un taller de narrativa y sigo escribiendo poesías, que está complicado, pero me gustaría, pero es algo que me parece difícil de abordar. La estructura, ¿no? Como que el claro. poema es más libre. Bueno, por ahora seguís ahí por la poesía. Me gustaría, puede ser que leas algunos poemas del Dale, libro. sí, claro que sí. Bueno, voy a leer de la primera parte que te contaba. Dale. De Júpiter, de esa asfixia emerjo, de la ansiedad, del realce dorado, bautismo del canon sin fondo. Traigo un mundo entre mis manos, lo percibo, lo encuentro entre los árboles, verdes y plateados, lo planto. Rodeada de hojas grandes como hachas en las huertas de una astucia prematura, con la sola intención de representar a las flores, tejer con ellas mundos de colores mundanos donde hallar el rumbo. Ahora nace, brota el camino, la tierra en serpentina se abre y me deja ser, una mujer que mide el tiempo en plegarias, como siglos de papel que se escabullen, ceremonia incandescente, brillante signo del sol que ha hecho del sombrío un vuelo manantial. Este se llama Punto Lobo. Sí. Río al entramar mi vértebra, un jardín enorme de sal, la verdad. Busco todas las bocas descarriladas, sus bordes para iluminar el vacío, su fuga, los lindes de un molusco amor, las curvas del mundo, el gesto que se estadía. Punto Lobo en la maleza, la memoria a honda abismo. A destiempo es mi palabra descifrable. Borrando la ondulación, puedo encontrar en el degradé la amenaza de tu nombre. Esa trémula trama intencional se pliega en la grieta donde discrepa, enmoheciendo como una ciénaga despierta. Desharé el frenesí de su sonido, desoiré toda alucinación del sentido. Paraliza con sus hilos la razón el mar, solo hasta que brote su piel anaranjada, barbapiélago del sol y nos alcance. Muy Bueno, y a bueno. ver uno más. Si querés, para cerrar, pueden ser dos más. Sí, claro. Ana, te hago una pregunta. ¿Tenés como esos poemas que sabés que funcionan muy bien? Digo, por ahí para vos o por ahí para el otro, ¿no? Porque te debe pasar mucho esto que a veces
el lector que resignifica, ¿no? Y por ahí dice, no, mi preferido es este, y por ahí hasta te sorprende cuál es el preferido del otro, ¿no? ¿Te pasa eso que vos decís, este no falla, digamos? Hay un poema que tengo, hay un libro que yo publiqué por Club Gem, que es una editorial de La Sí, Plata, sí, sí, que todos los poemas están basados en otros autores, en libros de otros autores. Y hay uno que se llama Lavalle, que es, bueno, un pueblo cerca de la costa, ¿no? sí. Mirá la Que base. está basado en un libro de Blanca Varela, y ese es como que es una historia, es un poema más narrativo, o sea, Lavalle es como, es un puerto, entonces Sí, cuenta cuando yo iba en la infancia a pasar ahí los domingos y demás, y ese es como medio jitero, o sea, es un poema que gusta, que yo sé que lo leo y va a estar bien, entonces a claro. veces lo lees a propósito, ¿no? Para que funcione. ¿Y de este libro? Y de este libro que, qué sé yo, hay uno que, mira, lo primero que publiqué fue una plaqueta, viste, un fanzine Sí, plegable, sí, que se sí. llamaba Vuelto Vudú. Y ese poema está en este libro, obviamente remasterizado, así que podría ser como el poema Giteros, pero de una forma muy tranqui. Claro. Bueno, vamos con dos últimos para finalizar, ¿puede ser? Dale. Vuelto Vudú. Eliminar el claror visual, estirar la ceguera, destejer el apogeo crudo y valiente. Somos hélices aliviando la malea. Un declive por el que resbalar, una pendiente en el aire o un vehículo para flotar. Una hamaca, columpio, mecedora, una red o una impresión de un manantial, un rostro, un fonógrafo, un vuelto vudú, una feria, un rumbo. Un caparazón esmeralda persuadido, una raya, un tamaño, un colchón de pasto, un escaso, un mascar, un buñuelo, un núcleo, una voz, una alcabala, crudo a fluir de la ruta, globulosa cresta real. Y el último, Mientras lo buscás, le cuento a la gente que estoy hablando con Ana Claudia Díaz. Está leyendo de Sin Sépalo. Ahí lo pueden pedir. Hermosa tapa, ¿eh? Me encantó como libro objeto también. Además, como decías vos, ¿no? Un libro de más de 90 páginas en poesía es un libro extenso. Eh, sí. y bueno, se lo pueden pedir a Hemisferio Derecho Ediciones ahí por las redes. Cuando quieras, vamos con el último. A ver. Ahora pensamos que somos como valles, cada uno con su propia quebrada, donde dejarse caer de a temporadas, o épocas donde derretir la luz, con sus cimas altas, casi inalcanzables, desde donde mirar también los costados guarnecidos y secos, tallados por el tiempo en sí, arcos gigantes en el alrededor, la montaña como un mar vertical embravecido, como un espejo, la edad que se dibuja en semicírculos dorados, en aros de mar, los años erosionan la textura de la piel de la tierra, las paredes del mundo, que nos envuelven hoy, acá, en tejidos similares. Muy bueno, la verdad, bueno, muy recomendable el libro. Pueden acercarse, ¿no? Como dije recién ahí con la editorial. Ana, un placer enorme tenerte acá en Entrevidas. Muchas gracias por esta charla. Muchas gracias a vos, un placer. Un abrazo grande. Chau, chau. Adiós. Chau, chau.